acerca de la tasa de interés interbancaria. Esta tasa de interés interbancaria es una tasa que se da entre los bancos, ¿ya? Son los bancos para poder, para que ellos puedan tener una comisión. Entonces, esta tasa de interés que se cobra en los préstamos entre los bancos se denomina la tasa de interés interbancaria. Estas operaciones son de muy corto plazo, creo que ya la clase anterior también les expliqué un poquito, vamos a ampliarlo un poco más. Entonces, las tasas o el corto de que se prestan de un banco a otro banco son muy cortos, ya el periodo es, por ejemplo, puede ser de un día, puede ser de unas horas, son plazos muy cortos. Máximo puede ser un día o dos, ¿no? Y esto es para que haya liquidez transitoria con los bancos excedentes, ¿ya? Por ejemplo, hay entidades financieras que tienen bastante excedente de liquidez, ¿ya? Entonces, como tienen excedente, quieren que ese dinero lo prestas por un día o por 2 días. ¿Para qué? Para que esto también te genere ganancias, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado hablar sobre el overnight. Por ejemplo, tú prestas en la noche de un día a otro y en esa noche ya ganó cierto interés ese dinero, ¿ya? El nivel de esta tasa de interés está influido por el monto global de cuentas corrientes de los bancos, del Banco Central de Reservas, que es la variable que controla todo el banco por estas operaciones monetarias. Entonces, las modificaciones de la meta operativa buscan orientar la evolución de esta tasa de interés interbancaria. Entonces, de acuerdo a esta tasa de interés interbancaria, se ven afectadas las demás tasas de interés en el mercado. Si el banco me presta una tasa alta, cuando yo tenga que pagar de repente por depósitos, ¿no? Yo te pago una tasa de interés más baja. Ahora, si yo hago préstamos, tengo que cobrar una tasa de interés más alta también. Entonces, de eso depende, ¿no? De la tasa de interés interbancaria. Ahora, como dice, esto afecta mucho las actividades económicas y financieras, sobre todo si es que hay inflación. En efecto, los cambios de la tasa de interés interbancaria debe de tener una tasa de interés de acuerdo al mercado, que depende también de la persistencia de cambio y racionalidad de este cambio. Si hay algo que vamos a ver sobre esta tasa de interés, hoy en día, actualmente, si nosotros hablamos actualmente, la tasa de interés actual, ¿ya? La tasa de interés actual es el 0.5%, ¿ya? 0.5%. Esta es la tasa de interés interbancaria actual en el año 2021. ¿Ya? Lo que se está manejando hasta agosto del 2021, la tasa de interés interbancaria es el 0.5%. Estas tasas que se han ido dando, que han ido bajando de 14.5% al 2.7% en enero, son lo que ha ido bajando, pero la tasa en sí, la misma tasa, es 0.5%. Es un poco elevada a comparación de años anteriores. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que el dólar ha subido y hay todavía alguna inestabilidad económica, ¿no?, que estamos teniendo. Entonces, esa es la tasa de interés interbancaria, 0.5%. Ahora, en la emisión primaria, que también lo hemos visto en la clase anterior, la emisión primaria, más que todo para hacerles un resumen, es donde nosotros emitimos por primera vez los billetes y monedas. ¿Y quiénes dijimos que emiten por primera vez los billetes y monedas? ¿Qué entidad es la que emite por primera vez? A ver. El Banco Central de Reservas del Perú. El Banco Central de Reservas del Perú. Esa es la entidad que emite o que tiene esa emisión primaria, ¿no?, dentro de este sistema financiero. Ellos emiten, dan los billetes, dan las monedas para el poder público en todos los bancos, y los bancos ya se encargan de repartir a las demás personas a través de los canjes, a través de pagos, a través de cobros, recepcionan también cierta cantidad de dinero. Ahora, si yo quiero que una moneda deje de circular, entonces lo que voy a hacer es
¿Cómo deja una moneda circular? Igualito, por medio del sistema financiero. Ustedes saben que todo el dinero que nosotros tenemos solamente es de paso, ¿no? Nosotros tenemos una moneda, le pagamos al vecino, el vecino le paga a la señora de la tienda le paga, va y paga su deuda en el banco y el dinero llega al banco. Entonces, cuando ya queremos que ese dinero deje de circular, el banco recepciona ese dinero y ya no va a dar para los usuarios, ¿no? Simplemente lo guarda y eso lo remite al Banco Central de Reservas, ¿ya? Ahora, como dice, en el año 2001 la emisión primaria aumentaba o disminuía de acuerdo con los límites que imponía el Banco Central, consistente con la meta de inflación pronunciada, por lo que constituía la meta intermedia de la política monetaria. Actualmente, la emisión primaria del sistema financiero ha ido aumentando, ya más que todo con estas nuevas monedas que han sacado, estos billetes nuevos que han sacado, ¿no? Entonces ya también está aumentando la emisión primaria. Si bien es cierto, la emisión primaria está regulada por una ley donde no pueden emitir muchos billetes ni muchas monedas. Entonces, ¿por qué? Porque también recordemos que tienen que tener ellos el encaje correspondiente, ¿no? Sabemos que los encajes son reservas que tienen todas las entidades financieras, ¿ya? Actualmente el nuevo esquema meta, se da sobre todo para que no haya una inflación. Recordemos que el Banco Central de Reservas debe controlar la inflación dentro del mercado, ¿no? Evitar de que haya inflación. Y bueno, el canje interbancario es una operación en cual dos o más bancos proceden a intercambiar cheques emitidos por cada banco, que se encuentran en poder del otro al haberlos recibido en diversas operaciones realizadas. Este canje interbancario se da, por ejemplo, yo soy un cliente que tiene un cheque, me dice que cobre ese cheque, supongamos que lo voy a cobrar en un banco A, pero ese banco o esa empresa donde voy a cobrar el cheque no tiene fondos necesarios para que no tiene fondos o cuenta en esta entidad financiera, no es cliente de este banco. ¿Cómo voy a pagar a alguien de una empresa con la cual yo no trabajo? ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Yo trabajo con canjes interbancarios. Yo le digo al otro banco, ¿sabes qué? Ha venido un cliente a cobrar un cheque, pero ese cheque es de la empresa con la cual tú trabajas. ¿Qué hago? ¿Le pago o no le pago? Entonces el otro le dice sí, autoriza o no autoriza. Y ellos hacen intercambios. Entonces este canje o este intercambio bancario, más que todo en los cheques, hace de que pueda descentralizarse y no se cobre solo en un solo banco, ¿no? Claro que también cobran ciertas comisiones por estos canjes interbancarios, ¿ya? Dice, la centralización de los documentos a cargo de otros bancos recibidos en diversas operaciones se efectúa a través de la sección canje, unidad que se encarga de la operación de canje interbancario, mediante la cual el banco cobra los cheques de otros bancos recibidos por diversas operaciones, así como efectúa el pago de los cheques a cargo del banco que han sido presentados para su cobro por otras instituciones bancarias. Esta operación se efectúa a través de una cámara de compensación o reunión de bancos, ¿no? Y ahí, de acuerdo a la reunión de bancos, ellos ven qué bancos están, como dice, disponibles o aptos para que puedan ejercer este canje interbancario. Hay bancos que te dicen, no, yo no te puedo pagar porque no es de mi entidad y simplemente no trabaja con otro banco, ¿no? Para hacer esos canjes interbancarios. Entonces, los bancos que desean participar dentro de esta cámara deben aceptar el reglamento correspondiente, ¿no? que se da dentro de esta reunión para tener también este canje, ¿no? De siempre aceptar todas las cláusulas correspondientes. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, vamos a ver ahorita un proceso mejor. A ver,
No sé si es que tienen alguna duda o todo está claro respecto a lo que es un canje interbancario o desean que les ponga otro ejemplo. Bien, veamos el proceso operativo. ¿Me escuchan, verdad? Ok. En este proceso operativo, los documentos, para que sean evidenciados del banco, o sea, que sean evidenciados de que ha habido canje en dicho banco, deberán tener en el adverso un sello con la inscripción "solo para canje", seguida del nombre del banco, ¿ya? Hay bancos que dicen: yo voy a autorizar para que cobres este cheque en tal entidad financiera, y les ponen este sello, "solo para canje". En el reverso tendrán otro sello de la inscripción: páguese a la orden del banco girado o el valor del canje. ¿Ya? Asimismo, los cheques rechazados deben llevar en el reverso un sello indicando el motivo de rechazo. No conforme, rechazado por ejemplo, rechazado por fondos insuficientes, supongamos, ¿no? El nombre del banco al que ha girado y la firma del funcionario autorizado con arreglo a lo perpetuado en la Ley de Títulos Valores. Los cheques a cargo de otros bancos locales recibidos por diversas operaciones, ya cargados en la cuenta de control canje, son cobrados el día útil de recibidos en la Cámara de Compensación Electrónica. A veces estos cheques no se cobran en el instante, a veces demora todo el proceso o el trámite a que el otro banco también haga la transferencia. Los bancos presentarán los cheques en archivos electrónicos, agrupándolos en lotes correspondientes a cada uno de los otros bancos contra los que están girados, con el número de cheque, código de banco, código de oficina, código de cliente, monto de cada cheque y respectivo local. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, los cheques ya no se utilizan mucho, ya han sido, como dice, sustituidos por tarjetas, pero aún existen personas que trabajan con cheques, siguen manejando lo que son cheques. A veces, cuando trabajas de manera eventual en una empresa y no estás en planilla, y bueno, no estás en planilla, ¿para qué vas a sacar tu tarjeta de tu cuenta de remuneraciones para pagarte? Entonces simplemente, ¿qué dice? Has trabajado un mes, no te voy a pagar pues en una tarjeta, te voy a pagar directamente, te voy a girar un cheque. Entonces ahí se utilizan los cheques. El canje de entrada son los cheques de otros bancos recibidos y enviados a la empresa de canje electrónico para este proceso. Y tenemos el canje de salida, que son los cheques del mismo banco que ya se han recibido en la empresa de canje electrónico para su proceso. Y pueden darse en siguientes situaciones: cheques que tengan disponibilidad de saldo, o sea, ¿cuándo voy a pagar? Cuando ese cheque tiene fondos, ¿no? O saldo. Y entonces son emitidos correctamente, todo conforme. Ahora hay canjes de salida, cheques que no tienen disponibilidad de saldo o tienen algún problema por haberse emitido. Entonces estos tienen que ser evaluados para ver si se aprueban y pasa el cheque, o si no, se rechaza también el cheque. Entonces hay muchas observaciones en los cheques, también cómo son emitidos. ¿Ya? Y el canje de rechazo es que cuando ya se ha finalizado la operación y se rechaza por falta de fondos, o el cheque está mal emitido, o las cuentas son canceladas, etc., ya el cheque es rechazado. Y este es el flujo que yo les quería mostrar, más que todo, cómo se da un canje de cheques. Ya les he explicado más o menos, ¿no? Por ejemplo, el canje de salida. Primero se hace el canje, se pasa por la ESEP y el proceso de canje de entrada, ¿ya? Y el cheque de salida, ¿no? Si es que primero, si el cheque de entrada tiene saldo, si tiene saldo, ¿sí?, pasa a un proceso confirmado. Si no tiene saldo, se deberá calificar si es que hay un sobregiro, o qué es lo que ha sucedido. Si es que hay un sobregiro, ¿no?, se aprueba, y si es que no hay, no hay sobregiro, no se aprueba y el canje es rechazado. Ahora, si el canje es rechazado, pasa por un proceso de depuración también. Ahora, ¿qué pasa si en este proceso de canje
yo quiero que pase nomás el cheque. Pasa el cheque y si el cheque al ser evaluado no tiene fondos, pasa por un proceso de depuración y va a un canje de rechazos. ¿Ya? Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que siempre que se va a hacer un canje, asegurarnos que la persona que nos está girando el cheque tenga fondos, porque si no tiene fondos no nos van a poder cancelar, ¿ya? Y eso hay que tener bastante cuidado en esa parte, ¿ya? Sobre todo saber si es que hay fondos, ¿no? Ahora si es que no hay fondos, pero es una empresa que tiene un flujo constante de ingresos y en ese momento no hay, pero ya sabes que mañana va a ingresar nuevo dinero, que es el sobregiro a veces, sí le puedes emitir el cheque. Pero si no hay fondos, entonces no lo emites. ¿Ya? Y este es ese proceso del canje de cheques. ¿Ya? Ahora, en esta sección, canje, cada banco se realiza el proceso de centralización de los cheques, los cuales si son rechazados por falta de fondos o a veces las firmas no son conformes. Siempre cuando ustedes van a cobrar un cheque, tienen que hacer un endoso. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el endoso? ¿Y para qué me sirve este endoso? En esta cámara de compensación electrónica, ¿qué nos dice? Paralelamente a la modernización de transferencias de alto valor, el Banco Central de Reservas de Perú y los locales emprendieron la tarea de desarrollar una cámara de compensación electrónica, la misma que fue constituida como empresa privada. En julio del 2000, el Banco Central de Reservas del Perú emite un Reglamento General de Servicios de Canje y Compensación, el cual estableció normas generales para los diferentes instrumentos compensables y reglamento de cámaras de canje y compensación de cheques, que determinó las regulaciones para la compensación de cheques como primer instrumento compensable a través de la CCE. La CCE es la Cámara de Compensación Electrónica, no se olviden, ¿ya? ¿Qué es lo que significa? Ahora, con esta introducción, la compensación electrónica de cheques, que se da a partir de noviembre del año 2000, sustituye a la antigua cámara administrada por el Banco Central de Reservas. ¿Ya? Esta CCE aún sigue existiendo, así que ya desde el año 2000 que ha sido creada y se ha dado, entonces sigue existiendo esta cámara de compensación electrónica. Lo que quiere decir esta cámara de compensación electrónica es que nos ayuda en un proceso de compensación y liquidación de transferencias de crédito. Es decir, permite que los clientes de los bancos transfieran montos reducidos hasta un cierto límite para que pueda pagarse en otro banco, ¿no? Entonces, eso ayuda esta cámara de compensación. Además de esta regulación correspondiente a transferencias de crédito, se publica un reglamento de cámaras de compensación de débitos directos. Y el 12 de octubre del 2001, el reglamento de compensación de letras de cambio y cuotas de servicio. Vamos a ver cuál es la importancia y el objetivo de la CCE. En Perú, varias instituciones financieras se han asociado para formar la CCE, que es una institución privada cuya función no solo es administrar la compensación de cheques, sino también la de otros instrumentos de pago. Antes de la implantación de la CCE, el Banco Central de Reservas del Perú administraba la Cámara de Compensación de Cheques. Entonces, en dicha cámara de canje era manual. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo saber de que un banco realmente tenía fondos, yo tenía que ir o mandar a alguien hasta ese banco a que diga pues si realmente tenía fondos o no tenía fondos y esperar la respuesta. Imagínense, si el banco quedaba lejos, ¿cuánto tiempo demoraba para ser cobrado ese cheque? Pasaban días, pasaban semanas, pasaba mucho. Introducido con la creación de la cámara electrónica es sustituir intercambios manuales de información por procesos automáticos de transmisión electrónica, los cuales permitieron reducir los costos
que el sector financiero enfrentaba por procesar pagos de bajo valor en forma manual. Entonces, permitir que se establezca el canje de cheques único a nivel nacional, es decir, que ya se podía hacer el cambio de cheques a nivel nacional. Antes, por las distancias, a veces solamente eran a nivel regional o a nivel local, a veces, ¿no? Dependiendo también. Entonces, la compensación y liquidación se centralizaba más que todo en Lima y ahora pues se da a nivel nacional. Permitir el incremento de operaciones bancarias, producto del aumento de servicios ofrecidos por los bancos, generando nuevas oportunidades de ingreso para el sistema financiero. Introducir nuevos instrumentos compensables, además del cheque, tales como las transferencias de créditos, para pagos correspondientes a transferencias ordinarias a cuentas de tarjetas, pagos de haberes, proveedores, CTS, etc. Ahora, es importante anotar que en la actualidad todo el proceso de canje a nivel nacional se ha centralizado en Lima. Esto es así que para todos los cheques depositados y girados en las plazas donde hay incremento físico y en las de provincia se utiliza este intercambio físico, ¿ya? Pero como les digo, gracias a la tecnología ahora los intercambios bancarios actualmente, los canjes interbancarios se dan a nivel nacional y de manera más rápida con ese proceso que tenemos, ¿no? Gracias a todo lo que es la tecnología que tenemos. Ahora, estos instrumentos compensables por la CCE son determinados instrumentos de pago bajo valor, retail payments. Son los que se caracterizan por ser de bajo valor individual y respetar un gran número de transacciones. ¿Ya? En el caso del cheque, que este es un instrumento de débito, es decir, que se presenta a la orden o a cargo de para que pueda ser cobrado. Así es que siempre dice, no, páguese a la orden de, y ya indica. Ahora, si un cheque es depositado en una cantidad bancaria, el día de hasta las horas que fuesen, la liquidación interbancaria de este cheque culmina a cierta hora, ¿no? Generalmente, si es a las 6 de la tarde, está terminando a la 1:30 del día siguiente, ya con un abono. Entonces, depende mucho los cheques. Hay cheques que son, como dice, son transferibles, cheques que no son transferibles, cheques que ganan ciertas comisiones y otros que no ganan, ¿ya? El cheque es definitivamente el medio de pago más utilizado o el que era más utilizado en los últimos tiempos. Sin embargo, ahora con todos estos cambios tecnológicos, el cheque ya ha quedado como un instrumento, digámoslo así, que ya ha quedado atrás, un poco obsoleto. Se utiliza, pero en pocos casos, ya no es muy utilizado. ¿Qué es lo que utilizan más ahora? A ver, son las tarjetas, ¿verdad? Ya los pagos todo lo hacen en las tarjetas, ya no es que haya un cheque para cobrar, sino todo te mandan por tarjetas, incluso ya no es necesario que vayas las transferencias, ni siquiera es necesario que vayas al banco a retirar tu dinero, simplemente con tu tarjeta en cualquier cajero automático o en un agente puedes retirar ese dinero. Ahora, y más aún con toda esta tecnología, también están pues las fintech, ¿no? que te van a ayudar, como dice, a transferir el dinero mucho más rápido y sin que te estén cobrando comisión o te estén descontando algo. Todo eso es por la tecnología que se está dando. Ya los cheques, como les digo, es algo que se está quedando atrás o obsoleto. Acá vamos a ver otro ciclo de pago de este cheque, ¿ya? Y acá nos da cierta explicación. El cliente del banco A gira un cheque a favor de un cliente del banco B, ¿ya? Lo que les explicaba. El cliente del banco A, supongamos que Juan está girando un cheque a Juana, que es cliente del banco B. Ahora, en ese proceso, dice el cliente del banco B, lo que tiene que hacer
tiene que revisar de que tenga fondos el cliente del banco A en ese banco, que tenga fondos para poder transferir el banco. Y es lo que nos dice acá, el cliente del banco B deposita el cheque en una cuenta de su banco. O sea, el cheque, lo que va a cobrar, lo va a depositar en su banco, en el banco B. Y luego el banco B transmite a la ESEF los archivos electrónicos con información del cheque. O sea, por medio del sistema tiene que revisar que esta empresa de servicios de encaje y compensación tenga pues la información de ese cheque, que ese cheque haya sido bien emitido. Y esta empresa se comunica con el banco A para ver ¿no? si es que efectivamente tiene los fondos correspondientes. El banco A comunica, ¿no? al cliente o revisa al cliente para ver si es que tiene los fondos. Y luego se pasa a un centro de intercambio físico de cheques. O sea, se intercambian los saldos para que ese dinero pase al banco B y el banco B puede entregarle al cliente A. Y todo esto, eso es lo que es el proceso o el ciclo de pago del cheque. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Sobre todo, no es como decir, yo voy y cobro en el banco B y al toque me tienen que pagar. No, si es que la persona que me ha emitido el cheque no es cliente de ese banco, se tiene que hacer todo un proceso. Primero comunicar al banco si es que ese banco tiene fondos y comunicar al cliente si es que de verdad ha autorizado el pago y ver, ¿no? Si es que sí ha autorizado, cuánto ha autorizado, si es que hay fondos, no hay fondos y decir si es que sí autorizo el pago para que el otro banco también pueda cobrar y ninguno de los bancos salga perjudicado de eso. ¿Ya? En los tipos de saldo. Los saldos de las cuentas se van incrementando a través de los depósitos o entregas de los clientes, ¿ya? Tenemos depósitos en efecto, depósitos en cheque a cargos del mismo banco, depósitos en cheques a cargos de otros bancos, disponibilidad de fondos que generan de acuerdo al tipo de entrega que se efectúa. El efectivo es disponible a la vista, los cheques según el girador tenga o no tenga fondos suficientes para cubrir el importe girado. Y los cheques que están a cargo de otros bancos generan diferidos según el tiempo que demore este proceso de cobranza, ¿ya? Como les he dicho, dependen los cheques, depende la entidad financiera, dependen los canjes. Hay muchos que demoran para poder pagarse, ¿no? Si es de la misma plaza, 48 horas útiles. Otras plazas 48 horas útiles o exterior que son de 5 a 20 días en función del banco girado. Si es que es un banco del exterior demora a veces un poquito más. Siempre porque se tiene que seguir con todo un proceso. ¿Ya? El saldo de una cuenta está constituida por la suma de diferentes formas de entrega efectuadas a la cuenta, tales como la resta de los retiros efectuados de la misma, las cuales pueden darnos un saldo contable, un saldo disponible y un saldo líquido. ¿Cuál es la diferencia entre estos saldos? Primero, el saldo contable es el que se resulta de todos los depósitos, abonos, intereses pagados, menos retiros y cargos en un momento determinado. En su resultado considera todas las formas de pago. Saldo contable, es decir, yo he depositado 20 soles, ¿ya? Pero esos 20 soles me ha generado un interés de 1 céntimo, o sea, tengo 20 soles con 1 céntimo, ¿ya? Ahora, de eso yo he retirado, supongamos que 2 soles, ya tengo 18 con 1 céntimo. Y de ahí he vuelto a hacer depósitos y he seguido ganando intereses. Entonces el saldo contable, como dice, el saldo contable es lo que yo tengo en mi cuenta, con todos los decimales incluidos. Si tengo 20 soles con 15 centavos, ese es mi saldo contable, ¿ya? Ahora, saldo contable anterior es lo que tenía el día anterior al saldo que estoy, como dice, contabilizando en este momento. Ahora, el saldo contable actual es el saldo con el cual yo tengo. Si tengo 20 soles con
00.1, entonces ese es mi saldo contable, ¿ya? Y el saldo disponible, ustedes saben que hay tarjetas o cuentas que no puedes retirar todo tu dinero, ¿no? Te ponen un saldo, te dicen, tienes 20 soles con 10 centavos, solamente puedes retirar 20 soles, no puedes retirar los 10 centavos. Entonces es saldo disponible. El saldo disponible es el que el cliente puede usar libremente, ya sea por contar con fondos suficientes o haberes aprobado una línea de crédito. No considera los depósitos con cheques que se encuentran en proceso de cobranza, es decir, saldo disponible. De repente tú tienes un cheque que te van a hacer un depósito o tú estás girando, no te contabilizan nada de eso porque eso todavía está en proceso de cobranza. Entonces te dice, tu saldo disponible, de los 20 soles que tienes que dejar como mínimo un sol en la tarjeta, depende de la entidad financiera. Entonces tu saldo disponible es 19 soles. ¿Ya? Entonces ese es saldo contable, no, perdón, saldo disponible. El saldo contable es todo, con todos los decimales, ¿ya? Y bueno, el saldo contable del día, que dice que son los depósitos con cheque a otro banco, retenciones, líneas de crédito, saldo contable, ¿ya? No saldo disponible. Ahora, saldo líquido. Es el saldo sobre el cual se efectúa el cálculo de los intereses a pagar o a cobrar de una determinada cuenta. Considera el monto de las retenciones que hubieran efectuado y restas de líneas de crédito. ¿Cuánto tiene saldo líquido? Es ya quitándole los intereses o poniéndole todo lo que tienes. Saldo líquido. Te dice, y tienes que pagar de intereses 2 soles por este movimiento. Entonces tienes 20 soles, ya pagas 2 soles por esa operación, saldo líquido tienes 18 soles. Ese es el saldo líquido, ¿ya? Acá nos pone, bueno, esto lo vamos a dejar ahí. A ver, vamos a darle una leída para que se den cuenta. Dice, una persona que mantiene una cuenta corriente en un banco de crédito recibe en su cuenta en el mes de febrero, en el cual se mantienen los siguientes saldos. Saldo contable, 45.789. Saldo disponible, 23.425. Y saldo diferido, es decir, que lo ha cambiado en las últimas 48 horas, ha pasado a otra persona, 22.364. Entonces, si esta persona realiza diferentes movimientos, como dice, ha pagado cheques, ha girado, los cheques demoran un proceso para ser contabilizados, ¿ya? Entonces, de acuerdo a estos saldos, se hacen los movimientos que indican, ¿no? Pago de cheques girados, depósito de los cheques y todas esas cosas. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta, tenemos que restar, ¿no? Si es que yo he girado, si yo he girado un cheque a otra empresa, ¿voy a sumar o voy a restar de mi saldo contable? A ver, ¿qué dicen ustedes? Restar. ¿Y ese saldo que me va a quedar, qué es? Es un saldo disponible. Ahora, si de ese saldo disponible que yo tengo por retirar esa cantidad de dinero me cobran una comisión de 2 soles, ¿qué saldo voy a tener? Un saldo líquido, ¿verdad? Un saldo líquido.